Buenas tardes a todos. Retomamos los seminarios de historia parlamentaria tras un breve o medio largo interludio, y qué mejor manera de hacerlo que teniendo entre nosotros a doña Piedad García Escudero, partidora, deus ex machina del derecho parlamentario español. Yo me atrevería a decir que con el finado tristemente Fernando Santalaya, que también me unió una relación de gran amistad, pero qué duda cabe que los dos, Piedad, han sido los principales teóricos a lo largo de estas décadas de lo que es ya una disciplina académica como es el derecho parlamentario, y prueba de ello es el presente instituto. Piedad es algo así como el oráculo de Delfos al que han acudido o hemos acudido generaciones y generaciones de letrados para consultarle, o por lo menos incluso para encontrar cierto sosiego en nuestras inquietudes y desvelos cotidianos en las casas representantes de la soberanía. Siempre tiene un precedente en la cabeza, sabe qué pasó en esta comisión, cuándo, si hay precedentes a favor, en contra, y sobre todo cuál es la razón jurídica que avala uno u otro. Y por ello siempre ha sido un consuelo académico doctrinal para todos los letrados que después hemos venido. Y Piedad, además de cultivar el derecho parlamentario de hoy en día, también ha echado una mirada atrás y han sido numerosos los estudios y publicaciones que han tenido como objeto la historia del Parlamento, principalmente en España, en el pasado. Y precisamente el tema con el que hoy nos va a deleitar lo ha trabajado también en el pasado, y tanto, y no es otro sino el Big Bang del parlamentarismo español, en este caso las Cortes de Cádiz de principios del siglo XIX, también génesis del cuerpo de letrado de las Cortes, ya más que bicentenario, y como digo, fue el humus primitivo del que posteriormente ha surgido todo lo que sería el Parlamento y el derecho parlamentario. Y yo, sin mayores preámbulos, le doy la palabra a Piedad y agradeciéndole sobre todo el habernos dedicado, y me consta, esta parte de su valioso tiempo a ilustrarnos en esta tarde. Muchísimas gracias, Piedad. Muchas gracias a ti, Alfonso. Como habéis podido comprobar, Alfonso es amigo mío, solo por sus palabras. Yo tengo que agradecer, evidentemente, que se me haya invitado a participar en este seminario de Historia Parlamentaria, sus dos directores, Iago Cachetti y Alfonso Cuenca. Empiezo con excusas. Yo no soy historiadora y solo ocasionalmente me he vuelto hacia algún punto de historia del Parlamento, pues normalmente con ocasión de algún aniversario que se me haya pedido participar en algún libro. Y también voy a pedir excusas porque, aunque yo espero no estar más allá de 40 minutos, el tema es un poco aburrido en el sentido de que consiste en pues enumerar y comentar pues reglas de funcionamiento o funciones de las Cortes que aparecen en la Constitución de 1812. Pero cuando se vaya haciendo más aburrido, que es precisamente en las funciones, una vez que pasemos la función legislativa, pues lo que podéis pensar es que ya se va a acabar, o sea que es un ratito más corto. Este es un tema muy concreto, o sea que no hace falta que haga una consideración general sobre las Cortes en la Constitución de Cádiz, pero sí hay que recordar los dos grandes principios sobre los cuales se asientan o que inspiran esas normas que rigen el funcionamiento y las funciones de las Cortes, que son la soberanía nacional y la división de poderes. Estos dos principios aparecían ya en la rúbrica o sumario del Decreto de Constitución de Cortes de 1810. Los diputados, como representantes de la nación española, declaran que reside en ellas la soberanía nacional. Y dicen, no conviniendo queden reunidos el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judiciario, declaran las Cortes Generales y Extraordinarias que se reservan el ejercicio del Poder Legislativo en toda su extensión. Voy a hacer varias citas literales porque me parece que son preciosas en más de un sentido. La Constitución define al Gobierno de la nación española como una monarquía moderada hereditaria, en la que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes
con el rey, aunque veremos cómo se asegura que la intervención esencial sea la de las Cortes y la potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey. Conforme al artículo 27, las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la nación nombrados por los ciudadanos. En la regulación del funcionamiento y de las funciones de las Cortes vamos a percibir un hilo conductor, que es el principio de autonomía parlamentaria en sus distintas vertientes, las que podemos ver claramente en el artículo 72 de la Constitución de 1978 como autonomía reglamentaria, autogobierno, capacidad de elegir a sus órganos de gobierno, autonomía presupuestaria y administrativa o de personal. Son prerrogativas colectivas de la Cámara como cuerpo, que actúan como garantías para impedir la intromisión de otros poderes, singularmente del Ejecutivo, que vengan a perturbar su funcionamiento. Pues la Constitución de Cádiz proclama la autonomía reglamentaria en un precepto que, como tantos otros, va a ser precursor de las constituciones posteriores hasta llegar a la actual. Se dice en las discusiones de las Cortes y en todo lo demás que pertenezca a su gobierno y orden interior, se observará el reglamento que se forme por estas Cortes generales y extraordinarias sin perjuicio de las reformas que las sucesivas tuvieran por conveniente hacer en él. En este artículo, que es el 127, vemos ya delimitado, por un lado, el ámbito de competencia, digamos, del reglamento parlamentario, que es procedimientos, funcionamiento de una parte y de otra parte autogobierno y régimen interior. El autogobierno aparece en otro artículo en el que se regula la forma de elección de la mesa, un presidente, un vicepresidente, un secretario y 4 secretarios, para entender constituidas las Cortes. Y el empeño para preservar la autonomía se manifiesta en que se incluyen cautelas como la prohibición de deliberar en presencia del rey. Las Cortes no podrán deliberar en presencia del rey. Y la prohibición de que éste pueda disolverlas o perturbar su funcionamiento. No puede el rey, bajo ningún pretexto, impedir la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas, ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquier tentativa para estos actos son declarados traidores y serán perseguidos como tales. Fernández Sarasola destaca que se situara este precepto como restricción a la corona y no en el capítulo dedicado al modo de celebración de las Cortes, y destaca también que se introdujera sin oposición alguna. Dice porque probablemente los realistas focalizaron la defensa en la balanza de poderes en el bicameralismo, que no conseguirían, y en el veto regio absoluto, que tampoco. En esta línea también de autonomía se puede fijar la decisión final sobre el unicameralismo. Fernández Sarasola lo llama unicameralismo revolucionario. En el discurso preliminar de Agustín de Argüelles, este dice que esta decisión viene motivada por el temor de que el clero y la nobleza, atrincherados en su cámara, obstaculizaran las reformas que condujeran a una renovación política, social o económica. Dice, los brazos, cámaras o cualquier otra separación de los diputados en estamentos provocaría la más espantosa desunión, fomentaría los intereses de cuerpos, excitaría celos y rivalidades. Es verdad que luego lo endulza, porque el discurso preliminar, todo él va dirigido a hacer aparecer las innovaciones como vueltas a la tradición para que no parezca tan revolucionarias como es la Constitución. Entonces, con respecto a esta cuestión en concreto, va a decir que total el clero y la nobleza iba a resultar elegido cuando se presentara a las elecciones porque obviamente eran los mejores. Y vayamos al funcionamiento de las Cortes. La verdad es que pese a la preocupación que tuvieron desde un comienzo por su funcionamiento, desde la primera reunión, un poco lo que pasó también en los Estados Generales en Francia, no son excesivas las normas sobre funcionamiento que aparecen en la Constitución, probablemente porque ya estaban plasmadas en el reglamento de 1830.
10. Pero no obstante, con estas reglas de funcionamiento vamos a poder afirmar, como lo hacen Pérez Prendes, por ejemplo, o Torres del Moral, que el esquema diseñado por la Constitución para las Cortes Ordinarias es, después de las generales y extraordinarias que redactan la Constitución, va a constituir el segundo Parlamento moderno de la historia de España. Bajo ese principio general de autonomía parlamentaria vamos a encontrar una minuciosa regulación de algunos temas concretos, que son la constitución de las Cortes, su autoconvocatoria anual, el establecimiento de la publicidad de las sesiones y la regulación de la Diputación Permanente. Y el objetivo de estas reglas es la autonomía que se pretende proteger frente al Rey, que alcance a todos los momentos de funcionamiento de la Cámara, es decir, a la sesión constitutiva tras las elecciones, que no puede dilatarse por ausencia del Rey, la reunión anual automática, por tanto, sin convocatoria regia, y que el Rey va a carecer de facultades de suspensión o de disolución, con lo cual no dispone de un arma política frente a la supremacía de las Cortes. Veamos estas reglas. En primer lugar, la duración de la legislatura. El mandato se fija en 2 años. Los diputados se renovarán en su totalidad cada 2 años. En el deseo de una consulta frecuente a los ciudadanos y, como señala Merino, en la conciencia histórica de que la falta de renovación casi constante originó la paralización de las Cortes históricas. Los diputados no pueden ser reelegidos inmediatamente para el siguiente mandato. En una serie de artículos, del 108 al 123, se regulan las formalidades necesarias para la constitución de las Cortes tras su renovación bienal. Se presenta la credencial a la Diputación Permanente, se inscribe en un registro de la Secretaría de las Cortes, se celebra la primera junta preparatoria, término de esa reunión que pervive todavía en el reglamento del Senado, el que contribuyó a hacer Fernando Santaolalla. Entonces, se reúnen en junta preparatoria el 15 de febrero a puerta abierta. Preside el presidente de la Diputación Permanente y nombra la Diputación a secretarios y escrutadores de entre sus miembros. La Junta nombra 2 comisiones, una de 5 miembros para la verificación de la legalidad de la elección, es decir, de los poderes de los diputados, y otra de 3 miembros para verificar los poderes de esos 5. Y entonces se celebra una segunda junta preparatoria el 20 de febrero y las siguientes que sean necesarias hasta el 25, también a puerta abierta, para que informen las comisiones sobre la legitimidad de los poderes y se resuelven las dudas a pluralidad de votos, que es como se dice la mayoría, ¿no? Se celebra una última junta preparatoria el 25 de febrero, que es cuando los diputados prestan juramento de defensa de la religión católica, guardar y hacer guardar la Constitución y cumplir fielmente con el encargo encomendado por la nación, mirando en todo por su bien y prosperidad. Y en esta sesión se elige la mesa, presidente, vicepresidente, 4 secretarios, se tienen por constituidas las Cortes y la Diputación Permanente cesa en sus funciones. Se nombra una diputación de 22 miembros, que con 2 de los secretarios dará cuenta al Rey de la constitución de las Cortes y del presidente elegido para que manifieste si asistirá a la apertura de las Cortes, que se celebrará el 1 de marzo, fecha fija. Todos hemos estudiado, los estudiantes de Derecho Parlamentario, las posibilidades de convocatoria, ¿no? Pues esta es la automática, que es la que se establece el 1 de marzo después de las elecciones. Si el Rey se hallara fuera de la capital, se le hace esta participación por escrito y contesta del mismo. Entonces, el 1 de marzo se celebra la sesión de apertura con asistencia del Rey, pero sin que pueda diferirse por su ausencia ni por ningún otro motivo. Y las mismas formalidades se observan para el cierre de las Cortes. Es decir, que en ambos casos las Cortes se aseguran de que dependan solo de ellas los momentos inicial y final de su vida parlamentaria. En esta sesión de apertura, el Rey ha de entrar sin guardia,
y sin más acompañamiento que las personas que determine el ceremonial para el recibimiento y despedida que prescriba el Reglamento de Gobierno Interior de las Cortes. El rey hará un discurso, lo remitirá si no asiste para que sea leído, en el que propondrá a las Cortes lo que estime por conveniente y el presidente le contestará en términos generales. Es decir, que hay una preocupación por delimitar al máximo la intervención del rey ante las Cortes en la sesión de apertura, desde quién le puede acompañar hasta el carácter de propuesta de su discurso, la contestación no vinculante del presidente. A ver, sabemos que esa sesión de apertura se ha creado con presencia del rey como una convención constitucional a partir del artículo 5 del reglamento del Congreso, en el que no aparece esa presencia del rey, de 1982, cuando apenas estaba mencionada en el de 1977, pero en realidad la inspiración es un poco la misma. Ya tenemos la sesión constitutiva. Después es la reunión anual, lo que se va a regular también por esa preocupación por mantener la continuidad de las Cortes frente a posibles intentos contrarios de la corona. Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino en edificio destinado a este solo objeto y automática, es decir, sin necesidad de convocatoria regia. Se celebra el 1 de marzo, con esas juntas preparatorias que hemos visto, el 20 de febrero y las que hicieran falta hasta el 25, para resolver sobre la legitimidad de poderes de los diputados y el juramento el día 25. La reunión se celebra en la capital, en su edificio. Las Cortes se trasladan en 1814 a Madrid, al convento de Doña María de Aragón, que es la actual sede del Senado, como sabemos los que hemos pasado por esa Cámara, o en otro lugar que acuerde la mayoría por 2/3 de sus miembros presentes, siempre que no diste más de 12 leguas de la capital. En todos estos artículos que uno se pregunta, ¿y por qué? Es porque está presente todo lo que acababa de ocurrir. El periodo anual de sesiones dura 3 meses, a partir del 1 de marzo, aunque puede prorrogarse por otro mes exclusivamente a petición del rey o si las Cortes lo consideran necesario por mayoría de 2/3. Ese periodo de sesiones nos puede parecer corto comparado con los que tenemos ahora, los periodos ordinarios. Argüelles lo justifica diciendo que esta limitación corrige, como también la atribución de la sanción al rey que veremos, el posible carácter impetuoso de un cuerpo numeroso para que no pasando de 3 meses o de 4, si hubiese prórroga, llenen el importante objeto de enfrentar al gobierno con su autoridad sin afligirle demasiado con una prolongada permanencia. En realidad, esto de la prolongada permanencia y dejar trabajar al gobierno es también un poco lo que inspira los periodos de sesiones y no periodos de sesiones, las mal llamadas vacaciones parlamentarias, en la Constitución de 1978. Fuera del periodo ordinario pueden reunirse cortes extraordinarias, que es lo que hoy llamaríamos sesiones extraordinarias, convocadas por la Diputación Permanente cuando vacare la corona, cuando el rey se imposibilitare para el gobierno o quisiera abdicar. La Diputación se asegura en el primer caso de la inhabilidad del rey, y también cuando en circunstancias críticas y por negocios arduos tuviera el rey por conveniente que se congreguen y lo participare así a la Diputación Permanente de Cortes. Encontramos aquí esos ardua negocia regni que aparecían en las Cortes medievales como una de las cuestiones que para los que el rey reunía las asambleas. Estas Cortes extraordinarias solo conocerán del objeto para el que han sido convocadas, como ocurre hoy también con las sesiones extraordinarias, que son para un objeto y se levantan una vez que ese objeto ha sido debatido. Y su celebración no estorbará la elección de nuevos diputados en el tiempo prescrito. Cuando no han acabado con ese tema y ya se reúnen las Cortes ordinarias, entonces son estas las que continúan con el negocio. Tercera cuestión de funcionamiento, la publicidad de las sesiones.
Este principio general de publicidad se proclama en el artículo 126 de la Constitución diciendo las sesiones serán públicas y solo en los casos que exijan reserva podrá celebrarse sesión secreta. Sabemos que se mantiene con respecto a las sesiones plenarias en el artículo 80 de la Constitución de 1978 y está ya instaurándose recibido, mejor, más expresado de la Constitución francesa de 1791, lo que nosotros llamamos luz y taquígrafos. Esta Constitución francesa se decía las deliberaciones del cuerpo legislativo serán públicas, luz, y las actas de las sesiones se imprimirán, taquígrafos. Si lo comparamos con el Estatuto de Bayona, el artículo 80 decía las sesiones de las Cortes no serán públicas, vemos la diferencia, o sea, ni el principio inspirador ni los autores son los mismos. Y aquí hay un párrafo muy bonito de Agustín de Argüelles en el discurso preliminar, que os recomiendo, no lo voy a leer entero porque es largo, pero en el que explica lo que mueve a establecer esta publicidad de sesiones, que es que proporciona a los diputados dar un testimonio público de la rectitud, firmeza y acierto de sus dictámenes, presenta a la nación siempre abierto el santuario de verdad y de la sabiduría, y entonces dice para qué le sirve a la ansiosa juventud y a la respetable ancianidad. La Diputación Permanente. Siguiente tema. Aquí vemos otra vez el temor hacia la corona, que cuando vacaren las Cortes, cuando no estén reunidas, pues pueda ocupar ese hueco o invadir sus funciones. Y por eso se hace una regulación detenida de la Diputación Permanente, institución cuya importancia, dice Agustín de Argüelles, se recomienda por sí misma y que Torres del Moral ha mostrado el influjo que ha tenido en periodos del constitucionalismo posterior. La eligen las Cortes 8 días antes de la última sesión, es decir, antes de separarse, compuesta de 7 diputados, 3 por las provincias de Europa y 3 por las provincias de ultramar, y un séptimo que se elige por sorteo de una de las dos zonas, y a su vez 2 suplentes, uno de cada zona. La duración es de unas Cortes ordinarias a otras, y sus funciones, que son precedentes de las actuales, aunque más amplias de lo que nuestra Constitución llama velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas, que salvo los 2 casos específicamente establecidos respecto del Congreso, consideramos un poco vacío. Pero allí también se dice velar sobre, y aquí es de la observancia de la Constitución y las leyes, dando cuenta a las Cortes siguientes de las infracciones que se pudieran producir. Convocan además a Cortes extraordinarias en los casos previstos por la Constitución. Desempeñan las funciones que hemos visto previas a la constitución de las nuevas Cortes. Se pasan aviso a los diputados suplentes para que concurran en lugar de los propietarios o para que se celebren elecciones para sustituir a los que hayan fallecido o tengan imposibilidad absoluta. Hasta aquí el régimen de funcionamiento. O sea, vemos que el régimen constitucional revela una doble preocupación, que es que las Cortes no dependan del rey para su función, su constitución o funcionamiento de una parte y que no exista vacío de poder ni ausencia que pudiera ser ocupado por el rey. Y vamos con las funciones. Argüelles, en el discurso preliminar, dice que las facultades de las Cortes se han expresado en la Constitución con individualidad para que en ningún caso pueda haber ocasión de disputa o competencia entre la autoridad de las Cortes y la del Rey que no esté fácilmente disuelta con el simple recuerdo de la Constitución. Cada una de ellas pertenece por su naturaleza de tal modo a la potestad legislativa que las Cortes no podrían desprenderse de ellas sin comprometer muy pronto la libertad de la nación. Veremos cómo van mucho más allá de la función legislativa hasta revelarnos el papel central que ocupan realmente las Cortes en la Constitución, partiendo de esos 2 principios que señalé al principio, la soberanía nacional y la división de poderes. El artículo 131 contiene una enumeración de 26 funciones de las Cortes o 26 apartados, pero además hay que sumar las que aparecen dispersas a lo largo del articulado y las que aparecen como restricciones a la autoridad del rey. Las podemos clasificar en torno
pues, a las grandes funciones clásicas del Parlamento. En primer lugar, la función legislativa. Partiendo de esa declaración general que hay al principio de la Constitución, en el artículo 15, de que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, en definitiva, se aseguran de que la potestad legislativa y la última palabra en materia de legislación la tengan las Cortes, de tal manera que Fernández Sarasola dice que en la práctica monopolizaban dicha facultad. Y hay que recalcar que, a destacar que la potestad legislativa les pertenece, van encaminados distintos comentarios de Argüelles en el discurso preliminar. Les corresponde proponer, decretar las leyes y derogarlas en caso necesario, derogarlas con las mismas formalidades que para su aprobación, pero además se les suma la interpretación de las mismas. Este es el concepto revolucionario francés, ¿no?, de entender que solo las cámaras pueden interpretar lo que ellas han aprobado, que subsiste en algunos países de América Latina, porque la influencia de la Constitución de 1812 fue tan grande que subsisten muchas cosas que se ven, por ejemplo, en atribuciones o en restricciones a la autoridad de los presidentes de la República. Hay un extenso capítulo, artículos 132-153, dedicado a la formación de las leyes y la sanción real, es decir, a la regulación del procedimiento legislativo. La iniciativa la tiene cualquier diputado, que puede presentar proyectos de ley por escrito y exponiendo las razones en que se funde. Es decir, ya tenemos la exposición de motivos de nuestro artículo 88, ya lo tenemos ahí en Cádiz. Se regula un procedimiento de 3 lecturas. Tras la segunda, las Cortes decidirán si se admite el proyecto o no a discusión y si la gravedad del asunto lo requiere, se envía a comisión. Y al menos 4 días después de la admisión se lee por tercera vez y se puede señalar día para abrir la discusión que abrazará el proyecto en su totalidad y en cada uno de sus artículos. Y cuando ya estimen las Cortes que están suficientemente discutidos, se resuelve si ha lugar o no la votación y en su caso se procede a ella inmediatamente, admitiendo o desechando en todo o en parte el proyecto o variándole o modificándole según las observaciones que se hayan hecho en la discusión. La votación se hace a pluralidad absoluta de votos. Vemos ya una diferencia que marca también una diferencia con respecto a nuestra Constitución, estando presentes la mitad más 1 de los diputados, es decir, doble quórum de presencia y de acuerdo. En caso de que un proyecto sea desechado, en cualquier momento de su examen o resolvieren que no debe procederse a la votación y de repente me ha venido a la memoria algo que no me había venido hasta ahora, no puede volver a proponerse en el mismo año. Adoptado un proyecto, se extiende por duplicado en forma de ley. Se lee en las Cortes y se firman ambos originales por el presidente y 2 secretarios, presentándolo inmediatamente al Rey una diputación, al Rey para sanción. El Rey sanciona con la fórmula firmada de su mano, publíquese como ley, o deniega la sanción en 30 días. La fórmula igualmente firmada vuelva a las Cortes. Vemos la diferencia también con la Constitución francesa de 1791, que decía, le roi consent et fera exécuter, o sea, el rey consiente, no dice eso, y le roi examinera. O sea, que son diferencias en cuanto a la posición del rey. Si el rey en esos 30 días no usa de la prerrogativa, se entiende que ha dado la sanción y la dará en efecto. Si antes de los 30 días terminan las Cortes sus sesiones, el rey dará o denegará la sanción en los 8 primeros días de sesión de las siguientes Cortes o se entenderá concedida y la dará en efecto. Si el rey niega la sanción, estas Cortes, que son las siguientes a las que aprobaren el proyecto, pueden tratar del mismo. Suponiendo que se apruebe la ley, uno de los originales, tanto de la ley como del proyecto denegado, se van a devolver firmado a las Cortes para su archivo, como en la actualidad, y el duplicado queda en poder del rey. Si el rey niega la sanción, no puede tratarse del mismo asunto en ese año, pero sí en el siguiente. Si se deniega una segunda vez, ocurre lo mismo. Y en caso de tercera aprobación por las Cortes del siguiente
año. Por el mismo hecho se entiende que el rey da la sanción y la dará en efecto. Y he querido subrayar el hecho de que se emplee esta expresión y la dará en efecto tantas veces, que no solo presume la sanción real en una pluralidad de ocasiones, sino que le obliga a firmar contra su voluntad. Lo que va a tener, digamos, es la posibilidad de veto suspensivo por 2 veces, que se convierte en acto debido a la tercera aprobación de la ley por las Cortes. Y entre medias sabemos que como el mandato de las Cortes es de 2 años, pues que el bloqueo se desharía con el arbitraje implícito o explícito de la nación en las elecciones generales. Después se regula la promulgación de las leyes, promulgación solemne y la publicación. Publicada la ley en las Cortes, se da aviso al rey para que proceda inmediatamente, que luego recogeríamos referida a la publicación en el artículo 91 de la Constitución de 1978, a esa promulgación. La fórmula promulgatoria en nuestra historia constitucional solo aparece en la Constitución de Cádiz, luego ha ido surgiendo espontáneamente y es muy similar a la actual, incluso en el hecho de que está partida. Sabemos que nuestra fórmula promulgatoria tiene una parte al principio y otra parte al final, pues esto también estaba en Cádiz. Y en el nombre del rey, por la gracia de Dios y por la constitución de la monarquía española, rey de las Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes han decretado y no sancionamos lo siguiente en el texto de la ley y, por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréis lo entendido para su cumplimiento y dispondréis se imprima, publique y circule. Y va dirigida al secretario del despacho respectivo. Esto se manda a los secretarios de despacho, se circula de mandato del rey a los secretarios de despacho, tribunales, demás jefes y autoridades superiores, a su vez para que lo remitan a los inferiores de manera que no se dilate su ejecución. Eso es un poco lo que se pretende, que la ejecución sea rápida y que no encuentre ningún obstáculo en su comunicación. Función económico-financiera. De las que aparecen enumeradas en el artículo 131, destacaremos las funciones de fijar los gastos de la administración pública y establecer anualmente las contribuciones de impuestos, tomar caudales a préstamo en caso de necesidad, aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias, aprobar las cuentas en la inversión de caudales públicos, disponer sobre la administración, conservación y enajenación de bienes, el valor, peso y tipo y denominación de las monedas, adoptar toda especie de industria y remover los obstáculos que las entorpezcan. Hay un título dedicado, obviamente, a las contribuciones. Las Cortes ocupan el papel preponderante, estableciendo, confirmando anualmente aquellas, directas o indirectas, y correspondiéndole la fijación de gastos en el presupuesto general, que presenta el secretario de Despacho de Hacienda, recogiendo los de los demás, como ocurre ahora también con los presupuestos generales del Estado. Y reciben también el plan de contribuciones para llenar esos gastos, o sea, es el precedente constitucional de nuestro presupuesto como autorización de gastos y previsión de ingresos para el ejercicio. Además, distribuyen las contribuciones entre las provincias en un cupo correspondiente a su riqueza y aprueba la cuenta de la Tesorería General o cuenta general del Estado. Y de particular interés es el artículo 355 dedicado a la deuda pública, porque es el precedente del artículo 135 de la Constitución del 78, tanto en su anterior redacción como en la posterior a la reforma de 2011. La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes y éstas pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción. Me río realmente porque es lo mismito que pasa ahora. Y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue, arreglando todo lo concerniente a la dirección de este importante ramo, tanto respecto a los arbitrios que se establecieren, los cuales se manejarán con absoluta separación de la Tesorería General, como respecto a las oficinas de cuenta y razón. Funciones en materia de defensa nacional y relaciones internacionales.
Pese a ser una función típica del rey en el antiguo régimen, el mando del ejército, la Constitución reconoce a las Cortes importantes funciones en esta materia, facultades que Fernández Sarasola ha calificado de indirizzo político. Además de atribuirle la aprobación de los tratados de alianza, la concesión o denegación de la admisión de tropas extranjeras en el reino, que obviamente era un tema sensible en ese momento, dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional. Las Cortes ocupan un lugar capital en el título dedicado a la Fuerza Militar Nacional. Aunque al rey le corresponde mandar los ejércitos y armadas, nombrar los generales y disponer de la Fuerza Armada distribuyéndola como le convenga, las Cortes fijan anualmente el número de tropas y el modo de levantarlas. Y aquí estoy pensando en el Reino Unido, ¿no?, como origen de la reunión anual de la aprobación del presupuesto, así como el número de buques de la Marina Militar, aprueban las ordenanzas militares, regulan por ley el servicio militar y por ordenanza las milicias nacionales, que son de servicio discontinuo, y autorizan al rey para emplear esta fuerza fuera de la respectiva provincia. Y en cuanto a las relaciones internacionales, el rey dirige las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias y nombra los embajadores, el jus legationis, pero las Cortes aprueban antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, de subsidios y de comercio y se le da cuenta documentada de la declaración de guerra y ratificación de paz. Funciones de gobierno, administración y fomento. En Administración y Fomento engloba Tomás Villarroya las funciones previstas en la Constitución de establecimiento del Plan General de Enseñanza Pública, fomento de la industria, aprobación de los reglamentos generales para la policía y sanidad del reino. Y también podemos citar en esta materia de gobierno y administración la creación y supresión de empleos públicos, la determinación de los negocios que deban pertenecer a cada secretaría de despacho y también la variación por las Cortes sucesivas en el sistema de secretarios de despacho, algo que sabemos que pues, se ha hecho por ley durante tiempo hasta que se ha convertido en una facultad del presidente del gobierno que realiza mediante Real Decreto del presidente del gobierno. Y también les corresponde a las Cortes la determinación del sueldo de los secretarios de despacho. En relación con estos, destacaremos que su responsabilidad y la de los demás empleados públicos se hace efectiva ante las Cortes, siéndolos de las órdenes que autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el rey. O sea, el rey puede ser irresponsable, pero ustedes no. Las Cortes decretan que ha lugar a la formación de causa, declaran suspenso al secretario y remiten al Tribunal Supremo de Justicia los documentos para que sustancie y decida la causa con arreglo a las leyes. Tenemos también un fuero privilegiado ahí. Las Cortes proponen al rey una terna para el nombramiento de los miembros del Consejo de Estado. Este tema lo destaca muy particularmente Argüelles en el discurso preliminar, porque no quieren un Consejo de Estado, digamos, de válidos del rey, sino por las funciones que pueda tener de asesoramiento, pues que se trate realmente de personas de la confianza de las Cortes. Fijan su sueldo, el de los consejeros, y aprueban el reglamento de gobierno del Consejo elaborado por el rey, oyendo al rey. Funciones en relación con la corona. Dice Argüelles que con la misma individualización y distinción correlativa con que se han prefijado las funciones de las Cortes, se determinan las funciones del rey en la Constitución. Y Argüelles justifica las restricciones a la autoridad del rey porque dice que no puede menos esa autoridad del rey que tener restricciones, si no ha de ser un nombre vano la libertad de la nación. Y como digo que no quiere parecer revolucionario o innovador o que aportan nada nuevo, lo que hace es remontarse a los fueros de Aragón, hasta el punto de que la fórmula con la que aparecía en la tradición aragonesa, ¿no? Dominus rex non potest, pues es lo que aquí se traduce como no puede el rey. Las restricciones del rey empiezan, no puede el rey. Y Fernández Sarasola recuerda que el rey no es representante de la nación, solo las Cortes, pero a pesar de ello, la Constitución le otorga un amplio elenco de facultades. Aquí solo nos interesan aquellas en las que las Cortes intervienen o participan
La formulación de bastantes de ellas, como la imposibilidad de ausentarse del reino, el consentimiento para abdicar o contraer matrimonio, pues son clara consecuencia de las concretas circunstancias históricas en las que se dicta la Constitución. Figuran como facultades de las Cortes en relación de la corona, muchas de las cuales han pervivido casi textuales en nuestra Constitución, recibir el juramento al rey, al príncipe de Asturias y a la regencia, con una fórmula que aparece en la Constitución, que incluye el guardar y hacer guardar la Constitución política y leyes, que en el caso del regente se añade con una cláusula de fidelidad al rey, que conocemos, y en el príncipe de Asturias en una versión más reducida. Resolver cualquier duda de hecho de derecho en orden a la sucesión a la corona, excluir de la sucesión a las personas incapaces para gobernar o que lo hayan merecido, llamar a la sucesión si se extinguen las líneas, como vean que más importa a la nación siguiendo el orden y reglas de suceder aquí establecidas. Es decir, tenemos reminiscencias, ¿no? El proveer a la sucesión en la forma que mejor interese a los intereses de España. Elegir regencia o regente del reino. Nombrar la regencia, determinar su composición y presidente, determinar su autoridad y el sueldo. Hacer reconocimiento público del príncipe de Asturias en las primeras Cortes después de su nacimiento y consentir su salida del reino. Era una obsesión realmente. Si sale sin consentimiento y se le requiere para que vuelva y no lo hace, se le considera excluido del llamamiento a la corona. Nombrar tutor al rey menor, cuando lo previene la Constitución, y aprobar el plan para su educación. Consentir el matrimonio de la reina, hembra. Del rey se habla en sus restricciones. So pena de entender que abdica de la corona. Del príncipe de Asturias. Infantes, infantas, hijos y descendientes, los cuales tienen que tener también el consentimiento del rey. Y también bajo la pena de ser excluidos de la sucesión. Recibir copia auténtica para su custodia en las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de la familia real. Y fijar al rey la dotación anual de su casa, terrenos reservados para su recreo, asignar alimentos al príncipe de Asturias desde su nacimiento, a infantes e infantas desde los 7 años, son cosas curiosas. Dote para que las infantas cuando se casaren, en cuyo caso cesan los alimentos, o cantidad a los infantes si casaren y residieren fuera, alimentos a la reina viuda. Todas estas cantidades se fijan al principio de cada reinado y se mantienen inalterados durante su duración. Facultades de las Cortes como intervención en las asignadas al rey son recibir cuenta documentada de la declaración de guerra y ratificación de la paz y consentir la concesión de pase o retención de los decretos conciliares y bulas pontificias si contienen disposiciones generales. Es algo que desde el siglo XVI se atribuyeron los soberanos de España y Francia, aparte del derecho que hemos conocido más reciente de presentar candidatos para las sedes vacantes y beneficios eclesiásticos y aún de nombrarlos, es decir, el patronato regio, esa facultad de dar la publicación en sus países respectivos de los decretos del papado que estimaren nocivos para su política, el pase regio, el placeto regium exequatur. Y luego tenemos las restricciones de la autoridad del rey atribuidas a las Cortes. Argüelles las atribuye a que se ha acabado para siempre esa prodigiosa multitud de intérpretes y escoliadores que, ofuscando nuestras leyes y llenando de oscuridad nuestros códigos, produjo el lamentable conflicto, la espantosa confusión en que a un tiempo se anegaron nuestra antigua Constitución y la nuestra libertad. Y en estas restricciones se expresa, como señala Fernández Sarasola, la voluntad de frenar al monarca, reflejando su carácter constituido y evitando cualquier atentado contra las libertades, lo que en definitiva estaba reconociendo que anteriormente eran facultades privativas del rey y que habían constituido algunas de las principales fuentes de abuso. El listado de restricciones comienza con una declaración general de la autonomía de las Cortes formulada en forma de prohibiciones. No puede el rey. Y empieza con aquella que he dicho al principio, no puede el rey bajo ningún pretexto impedir la celebración de las Cortes ni embarazar sus sesiones. Se declara como función exclusiva de las Cortes, que siempre los han de decretar, la imposición de contribuciones o formulación de pedidos, cualquier nombre o para cualquier objeto, que no puede el rey imponer por sí directa o indirectamente. Es decir, es el principio que conocemos, no taxation without representation o quod ad omnes tangit, ab omnis approbari debet.
El rey precisa el consentimiento de las Cortes para ausentarse del reino. Si lo hace sin consentimiento, se entiende que abdica. Estamos en una época muy agitada. Abdicar del trono en su inmediato sucesor, contraer matrimonio y si no da parte para el consentimiento, se entiende que abdica. Hacer alianza ofensiva o tratado especial de comercio o obligarse mediante tratado o dar subsidio a una potencia extranjera y también precisa el consentimiento de las Cortes para ceder o enajenar los bienes nacionales. En cuanto al Poder Judicial, pues esquemáticamente podemos decir que obviamente la separación de poderes requiere que el Poder Judicial se ocupe de impartir justicia y por eso se va a decir que ni las Cortes ni el rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, abocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos, que no son sino expresión concreta del principio de división de poderes. Ni las Cortes ni el rey pueden dispensar de las leyes que establecen el proceso, las reglas, formalidades del proceso. Y más referencias a las leyes aparecen respecto de la Administración de Justicia, en particular de lo criminal, como garantías. Las Cortes señalan la dotación de los magistrados. Pueden hacer variaciones por particulares circunstancias en los códigos respecto de su aplicación uniforme, o sea, lo que no van a poder es excepcionar. Determinan el número de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y las salas determinan por leyes y reglamentos especiales el número de magistrados, etcétera, de las audiencias, por leyes si ha de haber tribunales especiales, nombran al tribunal para exigir la responsabilidad de los miembros del Supremo Tribunal y declaran sobre las dudas de los tribunales que el Supremo consulte al rey para que promueva declaración de las Cortes, es decir, así es como se realiza esa función interpretativa. Establecen, en su caso con el tiempo, la distinción entre jueces del hecho y del derecho, y suspenden por tiempo determinado en circunstancias extraordinarias en que lo exija la seguridad del Estado en todo el territorio en parte, alguna de las formalidades para el arresto de los delincuentes que establece la Constitución, es decir, es la suspensión de derechos en una parte del territorio o en todo el regímenes excepcionales. Y vamos a terminar las funciones con la defensa y reforma de la Constitución. El título 10 lleva el expresivo título de la observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella. Son las garantías de la Constitución, a que aludirá más tarde la Constitución de 1931, esa doble vertiente, defensa y reforma. Para la defensa de la Constitución se prevé que las Cortes, en sus primeras sesiones, tomen en consideración esas infracciones que le ha hecho llegar la Diputación Permanente o las Diputaciones Provinciales, que le dan cuenta de las infracciones de la Constitución que hayan observado en su provincia, para que pongan el conveniente remedio y hagan efectiva la responsabilidad de los que hubieran contravenido a ella. Con este precepto, dice Varela, que no se trataba tanto de que las Cortes controlaran las infracciones constitucionales, ni siquiera la inconstitucionalidad de las leyes preconstitucionales, pero sí al menos las infracciones a la Constitución por los demás poderes del Estado, sobre todo del Ejecutivo, lo que convertía a las Cortes en guardián de la Constitución. Se reconoce a todo español el derecho a representar ante el rey o las Cortes para reclamar la observancia de la Constitución. Este sería el precedente del amparo que aparece en el constitucionalismo hispanoamericano. Y tiene también la finalidad de observancia de la Constitución el juramento que se impone de prestar a toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico al tomar posesión de guardar la Constitución, ser fiel al rey y desempeñar debidamente su encargo. Estamos aquí siguiendo, debatiendo, como lo hacíamos el último día, sobre el juramento y en realidad, pues aquí lo explican, la finalidad es la observancia de la Constitución. En cuanto a la reforma, solo destacaremos la iniciativa atribuida a 20 diputados y su aprobación, como sabemos, por 3 diputaciones o legislaturas sucesivas, la última con poderes especiales por mayoría de 2/3. El rey aparece excluido de la iniciativa y de la aprobación, porque, como declara el artículo 3, la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece exclusivamente a esta el derecho a establecer sus leyes fundamentales.
Sabemos también que el rígido procedimiento de aprobación por mayoría reforzada en 3 legislaturas sucesivas pasó de la Constitución de Cádiz a la de 1869 a la de 1931 y con sus modificaciones y su adición de referéndum, a la reforma agravada de la Constitución de 1978. Y voy a concluir. Creo que este examen de la Constitución de Cádiz nos reafirma en la convicción de que las Cortes que diseñaban constituían un auténtico Parlamento moderno, plasmando reglas generales de funcionamiento, constitución de la Cámara, periodos de sesiones, publicidad, diputación permanente, de las que apreciamos más que huellas en la Constitución de 1978. Y otro tanto hemos de decir de las funciones que revelan el papel central en que se sitúan las Cortes en la monarquía moderada hereditaria que diseña como forma de gobierno. Y también encontramos el precedente evidente de la regulación constitucional actual de la familia real, todos esos consentimientos o facultades que apreciamos en nuestra Constitución y sin duda estaban ya firmemente establecidas desde este primer momento de nuestro constitucionalismo las funciones de las Cortes que lo configuran como un órgano representativo dotado de la potestad legislativa y presupuestaria, de tal manera que, como señalara Varela, pues puede definirse las Cortes como el órgano supremo del Estado a partir de la Constitución. Nada más. Como ya os anticipéis, pero ya sabíais perfectamente, no nos ha defraudado la profesora Gracia Escudero. Muchísimas gracias, Piedad, por tu magnífica disertación, donde has demostrado que sí, que además de jurista también eres historiadora, si me permite decirlo. Y yo sin más pues doy pie a que manifestéis cualquier tipo de pregunta, inquietud, comentario, etcétera. Yo, si queréis, por ir abriendo plaza, si me permitís, y con permiso del director del instituto, don Rafael Bustos, una pregunta muy concreta. Las han mencionado algunas a lo largo de tu exposición. Y yo sé además que el profesor Azarloa también en su momento estudió este tema o le ha dado de vueltas. La influencia extranjera en el funcionamiento en Cádiz de las Cortes. Has mencionado la Constitución de 1791, pero bueno, la británica, la norteamericana, ¿tiene algún tipo de influjo, tú crees? ¿O más? ¿O es monolíticamente francesa esa influencia? Sobre todo en aspectos ya organizativos y de funcionamiento, por cuanto que competenciales, bueno, pues ya es más conocido esa cuestión. Bueno, sí, efectivamente. O sea, aquí sí que ya no puedo presumir de señalar cuáles son los elementos que toman de cada uno. Yo recuerdo que tuvimos un congreso de la ACE en Cádiz cuando se celebraban los 200 años, en 2012, y entonces allí hubo una serie de conferencias muy interesantes. Uno era la de esta catedrática de Zaragoza que se llama la mujer de Cristo, Marta Lorente, y también hubo sobre influencia en Europa, que no conocemos tanto como en el constitucionalismo latinoamericano. En cuanto a las influencias en el funcionamiento, a ver, yo creo que se recibió más de lo que se pensaba, pero también aquí, como pasó en Francia, la idea era desechar además con protestas, decir, vamos a tomar el constitucionalismo inglés como modelo. O sea, olvídeme, yo me voy a remontar a mis tradiciones. Pero yo creo que sí, que en distintos puntos, pues aunque solo sea en el debate, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además hay que tener en cuenta que había mucha relación con Inglaterra y a la inversa teníamos aquí presentes, ¿no?, a pensadores británicos. En estas reglas de funcionamiento, en las concretas, claro, es que es más difícil percibirlas respecto de una cuestión anglosajona porque no estaban establecidas como reglas. Entonces, lo más fácil es buscar las constituciones. El norteamericano, pues no veo yo así tanto, pero en el francés es muy fácil
comprobar. A mí me acuerdo que cuando comentabas el tema del periodo de sesiones, Eso hay un sí, mito, es decir, el Parlamento efectivamente. británico en aquella época, desde septiembre y diciembre no se reunía. Claro, O sea, que solo no, tenían y un además periodo de lo que he sesiones. dicho antes, o sea, que en realidad el Parlamento británico empieza a reunirse una vez al año para la autorización de convocatoria de las levas anuales, ¿no?, del ejército, con lo cual es la autorización de ese gasto el que va a dar lugar a la reunión anual de las Cortes y también al presupuesto anual, o sea que en eso, por ejemplo, sí que está claro. Los 2 años también de renovación de diputados, mandato. es verdad que también había un presidente francés, pero me recuerdo la Cámara de Representantes Sí. norteamericana, Sí. que es un periodo Muy corto, exiguo de sí. 2 años. Pues Sí. eso hace que estén siempre en campaña, claro. No, claro. Hoy en día, ya no lo veo. ¿Qué más cuestiones? Latinoamericana. Pero no sé que me ha intrigado mucho la influencia de los valores americanos en la Constitución. De los diputados, sin duda, sin duda. Cuando uno va por... Y hasta qué punto eso pudo afectar o importar cosas que vienen de América. Yo creo que sí, porque tenemos... No sé, es una acumulación que siempre... Yo creo que sí, porque al fin y al cabo ellos cuando volvieron y cuando se empieza a declarar la independencia, que prácticamente empieza en 1810 y luego ya va siguiendo según los distintos países, pues en realidad esos diputados son los que vuelven y cuando uno va allí te dicen, creo que era en Ecuador, ¿no? Mejía Lequerica, que era ecuatoriano, pues el mejor orador han tenido en la historia era Mejía Lequerica, que era de aquí. Yo, vale, o sea, ¿sabes? O sea, que no es que fueran cualquier persona, entonces obviamente esos conocimientos luego se importaron absolutamente. Pero a mí me ha llamado más todavía la atención, y esto no ahora, sino cuando he tenido que ver alguna construcción latinoamericana actual, eso, que en el presidente de la República aparece pues, lo de no puede ausentarse sin autorización del Senado normalmente. Y dices, oiga, pero si es que esto es exactamente, vamos, lo dicen igual que lo decía la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, es verdad que algunas funciones se han trasladado, por supuesto, a través de sus construcciones. Entonces, yo pienso que sí, que eso también es uno de los elementos que motivara el influjo tan grande que es evidente, vamos. Yo tengo una cuestión. No voy a saber contestar. Me has hecho pararme a pensar sobre un tema que ha gustándome mucho el constitucionalismo gaditano, algo que no había pensado nunca, que es esa preocupación por evitar la salida no autorizada del crédito. Claro. O sea, yo os he ido contando, o sea, era el ceder competencias, el salir del rey, o sea, es que lo tenían, o sea, estaban viendo, pero estaban pensando en la carroza que salía, que se llevan al infante, ¿no? Que se llevan al... y estaban los dos allí, entonces yo le llamo para que vuelva y si no, abdica. Y si se estén en las líneas, ya me ocupo yo. Pero no quiero que vuelva a pasar lo que ha pasado. Y fíjate, yo lo relaciono también con el matrimonio. Es decir, cuando, o sea, Napoleón, todos sabemos que su política matrimonial, familio-matrimonial, era vasta y extensa. Entonces, yo creo que supongo que en algún momento también debieron temer ya no solo que te pongan rey, sino que... Entonces, sí, hay más de un precepto que tú los vas leyendo y vas diciendo, es que claro, es que esto es lo que estaba pasando. Hay uno que me ha intrigado más, que es el de por qué no se pueden reunir más de 12 leguas de la capital, cuando esto lo estaban diciendo unos señores que estaban a 640 kilómetros de la capital del reino. Entonces, es posible que sea pues para evitar precisamente eso, que alguien pudiera llevarse, pero y que también ellos dijeran que se reúnen en la capital del reino cuando ellos no estaban en la capital del reino, ¿no? Pero más allá de la cuestión de Bayona, ¿no crees que a lo mejor están tomando también un precedente no jurídico, sino histórico, político de la Revolución Francesa? Traer al rey de Versalles a las Tullerías, evitar casi de casualidad que escape. ¿No podían tener ese precedente claro. en la cabeza de hacer no solo un control jurídico a través de las normas, sino un control físico? Es decir, el rey tiene que estar siempre cerca de la capital, tiene que estar, sabemos dónde está.
sí, pero el rey se podía ausentar. De hecho, bueno, es verdad que, o sea, sus palacios estaban aquí todos alrededor, pero el rey podía ausentarse y decir que no iba a estar a la apertura. Lo que más les importa es que no salía de España, que es el caso de Bahrein, ¿no? Cuando detienen al rey que se largaba, pero el caso más evidente, o sea, es que además es que tenían al rey y al otro rey, es decir, si había abdicado uno es que tenían al otro también, con lo cual ya no solo era Carlos IV, sino también Carlos VII, ¿no? Entonces, lo que es triste es el pensar que toda la obra de la construcción de Cádiz, porque yo a lo largo del tiempo que he estado en las Cortes, pues hemos ido celebrando aniversarios, unos que pegaba el número y otros que no pegaba, porque todos los presidentes querían celebrar algo. Entonces recuerdo, por poner un ejemplo, el primero, que sería el 75, el 175, lo que fuera, no sé lo que era. Y se hizo un libro precioso, de los libros que hay en el Senado, y entonces se hizo el lema, el símbolo que se había hecho, el logotipo, era una construcción y una corona con un pañuelo en la casa. Pero a lo largo de estos años, como digo, pues han ido viviendo aspectos de la construcción de Cádiz que son los que te han ido haciendo pensar, ¿no? En concreto ese congreso también. Y yo creo que gracias a eso se ha conocido un poco más, porque tampoco es que aquí hayamos sido fans de la construcción de Cádiz en mucho tiempo, y sin embargo, como se puede ver, es que había muchas cosas ahí. De hecho, en el libro que todo el mundo te pregunta cuándo va a salir, que lo he oído esta mañana. No os perdéis una magnífica glosa del discurso preliminar de Argüelles, hecho por la profesora García, bueno, que está de próxima aparición. Por lo visto es un libro espléndido por el esquema que tiene, que dirige Alfonso Cuenca, y todos los letrados le van preguntando cuándo sale. Y entonces, en 2 semanas me dice. Yo, que soy muy vaga, pues elegí para comentar unas sesiones sobre una sesión, un momento estelar del Parlamento, pues el discurso preliminar. Y claro, es que es una modernidad absoluta. O sea, es verdad que ahí lo enmascara todo, pero todas estas cosas que os he dicho es que son perfectamente comprensibles y perfectamente aplicables hoy día, ¿no? O sea que... no sé qué otra cosa. No era verdad que Argüelles tomaba todo de las leyes tradicionales. De las leyes tradicionales, no sí. Pero no era cierto. Y luego está un poco, pues eso, las distintas tendencias, que eso también se ha publicado por Fernández Sarasola hace poco, el artículo, no sé si era en la revista de Cortes o en cuál, sí, sobre las influencias precisamente, ¿no? Sobre las distintas vertientes que existían, digamos, en el debate de la construcción de Cádiz, y que de hecho yo creo que fue lo que nos explicó aquí en la última intervención, que eran las realistas A, realistas B, sí. Entonces, claro, pues es que han pasado 200 años y sin embargo, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden entender aplicables, a pesar de que podían haber estado mucho más adheridos a la tierra del momento, es decir, que podía haber más maravillosamente inaplicable. Más huellas. Entonces, lo triste, que antes he empezado una frase y no ha acabado, lo triste es que la obra de las Cortes de Cádiz, que a lo largo de estos aniversarios hemos podido ver, porque, por ejemplo, en otro anterior, es que se publicaron por las Cortes los decretos de las Cortes de Cádiz. Claro, es que los decretos de 1810 son una cosa increíble. O sea, increíble. Es que es la Revolución Francesa hecha en un tomo. O sea, la abolición de los señoríos, no sé qué, o sea, entonces... El decreto lleva todo el prefacio del decreto. Claro, esos aniversarios es lo que han hecho que se fueran rescatando pues sucesivas cuestiones. Y lo que es triste es que en 1814 desembarca el rey en Valencia y es que de un plumazo, o sea, en mayo hace así y dice, queda abolida la Constitución y toda la obra de las Cortes de Cádiz, ¿no?
Sabemos que luego influiría en otras posteriores y que tendría el ratito del trienio liberal, pero es que era realmente, con independencia de lo que se pueda pensar de todos los vaivenes que hubo, pero es que está ahí el constitucionalismo posterior, aunque solo sea en el cachito que he mostrado hoy, pero está el constitucionalismo posterior y el derecho parlamentario, clarísimo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Por cierto, ya que hemos mezclado presente y pasado, has hecho una mención en tu exposición, no sé qué, me ha parecido que te venía a la cabeza algo del presente, cuando has hablado del rechazo de los proyectos. Sí. Estaba hablando del 131, en general. No, ya, al margen del 131. No, pero me refería a qué ocurre cuando una comisión no aprueba un dictamen, qué pasa cuando un pleno se puede volver a presentar. Claro, al margen del 131. Sí, pero bueno, esos son temas candentes. Hombre, rechazo en comisión hemos tenido. Rechazo en comisión y hemos tenido todavía en la legislatura pasada, o sea que tampoco es que sea, es verdad que son casos tan raros como el que el gobierno retire, y también yo he vivido una retirada de un proyecto en el Senado, que es la ley de jurisdicción voluntaria, pues sencillamente porque en un momento dado uno de los socios entonces de legislatura retira el apoyo, se aprueban en el Congreso enmiendas contradictorias y es que ese proyecto no puede salir así. Como no puede salir así, lo retira en el Senado. Y bueno, y hasta un par de legislaturas posteriores, ¿no? O sea que hay cosas que efectivamente que pasan, y pasan pues una vez en 40 años o 2 o 3 veces en 40 años, pero suceden, y el rechazo en comisión, o sea, que se vote que no a un dictamen, también ha pasado hace poco. Me parece entender que en Cádiz había un periodo de un año hasta volverlo a presentar. En Cádiz había un año hasta volverlo a presentar. Nosotros sí que no, de hecho, fíjate que hay algún caso también de votación por error en un debate de totalidad, que también tenemos pues todos los casos en los cuales se ha aprobado una enmienda a la totalidad. Entonces yo recuerdo uno en que fue absolutamente por error del portavoz que levanta la mano y al día siguiente está el proyecto otra vez. O sea que no hay que observar. Que esas son cosas que nos planteamos y que nos hemos planteado, por ejemplo, en las preguntas. Es que el derecho parlamentario vivo es mucho más que unas reglas. Si me rechazan una pregunta, ¿la puedo presentar otra vez? Recuerdo en el Senado, cada vez que calificamos, pero idéntica, ¿se puede presentar otra vez? Bueno, pues sí, pero ¿por qué la inadmites? ¿Por ser idéntica? No, por la misma razón que la hayas inadmitido en la anterior. Pero claro, ¿se puede o no se puede, no? Y con las proposiciones de ley te pasa eso. Otra cosa es las de iniciativa popular, que su ley te dice pues algo que se haya aprobado una iniciativa sobre tal o cual, pero en realidad el resto no está limitado en ningún sitio el tema de lo que deben tener las iniciativas con respecto a otras anteriores que hayan sido denegadas. Bueno, no tiene nada que ver, porque ahora de moción de censura no pueden presentar los signatarios si fracasa, pero si es exitosa sí pueden volver a presentar. En teoría sí, claro, ya, sí, se supone que es a otro, ya entonces, exitosa, sí, pero si no, si fracasa durante el mismo periodo de sesiones. No me parezca seguro que podría ocurrir. O sea, ya puestos, o sea, es como el rechazo de los presupuestos, pues todos sabemos que ya lo más fácil para que no haya rechazo es no presentarlos. Claro, yo ahí tengo mis dudas, porque es evidente que hay un mandato, pero es un mandato tan político como tantos otros que hay en la Constitución. Entonces, bueno, tampoco puedo hablar de esto porque es otro tema que está en subyúdice, digamos, no subyúdice, pero que es una cuestión controvertida porque hay informes contradictorios, pero son lo que en toda la vida hemos llamado política ficción y que en los últimos años, claro, es que la política ficción se ha ido plasmando en realidades a una velocidad, que es lo que hablamos de la censura y la investidura, ¿no? Cuando explicábamos hace muchos años, empezábamos diciendo, ¿se puede proponer al mismo candidato? Por ejemplo, ¿no? Pues sí, pero si uno no acepta... Yo no lo he leído nunca. ¿El qué? La posibilidad de que un candidato sí, que no aceptara eso también. No lo he leído jamás. Pero claro, ya visto cómo declinar ya es distinto. O sea, es decir, o sea, todas esas posibilidades se han ido resolviendo porque evidentemente, pues una vez que se han planteado,
salvo algunas voces y tal, pero no ha habido mayor problema, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa con el derecho parlamentario vivo, que no está todo en las reglas y que en cuanto hay un cambio, como ha ocurrido para el Parlamento fragmentado, que tenemos aquí un experto, que es José Carlos Nieto Jiménez, que ha hecho su tesis sobre eso, pues es que cambia todo. Y entonces empieza a aplicarse todo de otra manera. Se aplican nuevas reglas, es decir, o se aplican normas que no se habían aplicado en la Constitución. Y es cuando empezamos a ver, como la de la moción de censura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¿Quién más? Sí, Samuel. muchas cuestiones que estimulan de esta ponencia. Por ejemplo, también la cuestión de este doble veto sobre la no concesión de la sanción de ley. Me recuerda muchos sistemas presidenciales todavía vigentes, además del sistema italiano. Yo, siendo italiano, pues en Italia manteníamos un mecanismo parecido, que es el veto del presidente de la República, que es un veto provisional y único de devolución del texto a las cámaras. Ahora nosotros estamos con el debate desde siempre, es un mecanismo que actualmente no se está utilizando, pero existe, y estamos con el debate de que si se puede aprobar el mismo texto o si se tiene que modificar el texto a la hora de volver a la promulgación de la presidencia, y si en el caso de no modificarse el texto se considera que en el caso de modificarse el texto se considera que ha sido devuelto a las cámaras o si no ha sido devuelto a las cámaras, a la hora de haber cambiado el texto mismo que han vuelto a aprobar las cámaras. No sé si me he explicado, pero me resulta muy curioso porque me preguntaba si era un mecanismo que procedía del parlamentarismo inglés, imagino, o del... Yo creo que no, que en realidad... Yo creo que es suavizar el del 91, porque, bueno, y le costó la cabeza, entonces es verdad que tampoco podían ser tan estrictos y que además querían dejarlo bien clarito esa vez para que no... Entonces, lo que yo sí creo es que efectivamente ha pasado bastante a esas observaciones, o sea, donde no se llama veto, sino que son las observaciones en el constitucionalismo latinoamericano, y que me llama la atención porque ese "y" lo dará en efecto, que es la imposibilidad de que se produzca el veto de bolsillo o de cajón, es decir, cuando le ponen un plazo y normalmente lo que se establece es la promulgación subsidiaria. Es decir, se atribuye al presidente de la República la publicación, la orden de publicación, salvo en algún caso que se dice lo mandará a publicar, pero es excepcional, es decir, lo que no hacen es forzarle la mano, sino impedir que pues no promulgue. Entonces, aquí estaba previsto, es verdad. Bueno, ¿y qué pasaba si el rey no firmaba? Bueno, pues estaba infringiendo la Constitución, ya se vería, pero lo que estaban es negándole la posibilidad y recortando sustancialmente el veto francés, vamos. Es decir, es suspensivo y por 2, ya la tercera no. Como anécdota, fue el sistema que siguió el presidente polaco para evitar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional justo cuando se producía la victoria del movimiento. El suspensivo. La ordenó el presidente del Congreso y se declaró la Cámara y se declaró la orden del presidente. Aquí. Eso permitió cambiar las mayorías del Constitucional en favor del vice. Puestos a seguir buscando enlaces, en nuestro veto del Senado siempre se ha dicho que solo sería efectivo el tema del plazo de 2 meses cuando hubiera una disolución en medio. Que claro, tú lo que estás haciendo es suspender y ver si hay un cambio de tal. Te estás impidiendo realmente que la ley se apruebe. De hecho, ha habido, no por veto, pero ha habido en esa disolución última sorpresiva que se produjo al día siguiente de las municipales, pues un montón de leyes que se pensaba que iban a salir y que se quedaron a las puertas, vamos, en el Senado. Pues así que fue, vamos, que te pillo, te mato, vamos. Y las Cortes de Cádiz también me parece que en su relación con el Congreso hay una cuestión que se da mucho menos en otras constituciones.
constituciones, ¿no? Es la regulación de la Constitución en una ley electoral en sí, ¿no? O sea, la importancia de cómo llega en detalle, de cómo se tienen que ir articulando en 3 grados, todas las elecciones y cómo sí. se van a elegir esos diputados que van a formar las Cortes, ¿no? Claro. Y, bueno, claro, evidentemente otras constituciones sí que hablan de las funciones del Parlamento, de las funciones del rey, de los poderes, pero no llegan a ese detalle. Yo creo que probablemente también es que estamos en los albores de la democracia, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, entonces había una serie de cosas, siempre en las constituciones se quiere defender algo frente a lo anterior, aunque vuelvo a decir, y en este caso era para el futuro, yo creo, pero cuando luego ya no sería tan necesario, ¿no?, el establecer todo esto en las constituciones, porque se podría dictar una ley electoral, pero yo creo que ya es más hacia finales de siglo, ¿no?, cuando tenemos la ley electoral que duró tantos años. Pero en todo caso, yo creo que tiene sentido, o sea, es lo que es inaugurar. Y si se leen esas reglas, es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Igual que me parece tan complicado el tema de los diputados de ultramar. Es que pensemos que los diputados de ultramar tenían que venir, que esa también es una explicación de los periodos de sesiones cortos, porque ellos iban y venían. Y de hecho, cuando la pandemia, recuerdo haber ido a Cádiz, porque me acordaba de algo del precepto, que ya decía lo que pasaba en el supuesto de que no llegaran los de ultramar, que es que decían, pues le sustituyen los anteriores, y si no estuvieran los anteriores, pues entonces se procede a que entre los diputados de la provincia, no sé cómo es, pero en fin, se resuelve, o sea, se prevén las circunstancias extraordinarias en que no se puedan reunir. Pero claro, comparar eso con alguna comunidad autónoma, y no voy a decir ninguna para no insultar, pero de reducido tamaño, y que te dicen que no se puede reunir ni la Diputación Permanente, o sea, cuando a lo mejor tenían que hacer como un máximo 100 kilómetros para llegar a la capital y reunirse 30, pues, ¿verdad? Cádiz ya tenían previsto esto, ¿sabes? O sea, sí, a mí se me ha sorprendido, no sabía, pero es verdad que tampoco sabía cuál es la composición de las Cortes de Cádiz. Me ha sorprendido la composición paritaria de la Diputación Permanente entre diputados de ultramar y diputados... bueno, porque España está compuesta de los españoles de ambos hemisferios. Sí. Y la composición de la Cámara era también paritaria. Creo que debe tener, en función de la población, yo creo que debe tener... claro, es que no... tendríamos que tener la convocatoria a Cortes, y aquí solo he traído la Constitución de Cádiz, pero porque lo que nos interesa es conocer cuál era la anterior, ¿no? Pero luego ya, claro, a partir de ahí se va disgregando, y si encima dura 2 años, pues de ahí a la siguiente entrada en vigor, pues ya es que no éramos casi nadie, o sea, nosotros, que no somos nadie. Pero quiero decir que ya varía todo este tema de reglas. Pero la composición paritaria sí me parece muy importante, porque es lo mismo además, ¿no? Pero por eso digo que estaba la regla prevista de que si no llegan, pues entonces los anteriores, y si no están los anteriores, pues se provee entre los que están aquí. O sea que las circunstancias extraordinarias pueden estar perfectamente previstas en la Constitución. Y esa cuestión, la de los españoles de ambos hemisferios y los diputados de ambos hemisferios, eso sí que se ha estudiado, sobre todo supongo en los países, la contribución de esos diputados de ultramar, que fue muy importante en las distintas comisiones, muy importante. Muy bien, pues espero que no se hayan aburrido tanto. Un último matiz que podíamos hacer. A ver, que Yago tiene una pregunta, una observación. Una instancia postdoctoral en Bristol en 97, varios años. Una de las cosas que me sorprendió, atendiendo a los autores británicos, era que para ellos las constituciones escritas modelo
americana, la francesa del 91 y después la de la Constitución. Era así de evidente. Y cuando hablaban de modelos se referían a tres formas de aproximarse al fenómeno constitucional liberal desde el nacimiento. Ellos, los tres modelos son el americano, el francés y el español. Que es algo que, sin embargo, para nosotros No lo vemos no así. lo vemos así. Pero lo que tú me preguntabas del británico, las tres lecturas, el sistema de tres lecturas, eso sí estaba muy claro. Sí, perdón. Al hilo de lo que has dicho, Rafa, esto que quería comentar para finalizar, que es que frente a ese prejuicio tan dieciochesco de que todo lo bueno que hay en España tiene que venir de fuera necesariamente, que necesitamos que nos nutran de cosas, curioso ver cómo este constitucionalismo puramente hispano era mucho más revolucionario, mucho más avanzado que el que después heredamos a partir del fracaso del trienio, ya con la construcción del Estado liberal, de las teorías doctrinarias francesas y británicas, que no eran precisamente dotar a las Cortes de mecanismos de defensa frente al rey, sino al revés, como dotar al rey de un poder frente a las Cortes, que cambian bastante. Sí, por eso de Cádiz pasamos siempre, o sea, decimos a las revolucionarias, ¿no? O sea, la huella se ve más Aspectos organizativos y de funcionamiento propiamente humanos que van a subsisten, eso sin pero duda. son los competenciales. Claro. Pero incluso a nivel organizativo y funcionamiento, en Cádiz va a quedar, ¿eh? Y eso es propiamente humano, Sí. mayoría, ¿eh? Eso mayoría. Sí, yo Digo, por no meter rotos, por Claro. también creo que se nota un avance, es decir, la Constitución de 1791, pues básicamente es la introducción de la monarquía constitucional, lo que en Inglaterra había surgido de forma pues a lo largo del tiempo y con una serie de documentos, la conquista de derechos. En el sentido de que el rey es un órgano más y tiene las facultades que le atribuye la Constitución. Pero todavía estaban inmersos en ese proceso un poco desordenado, revolucionario, y la prueba es como lo que pasó y el periodo constitucional posterior. Y en cambio, esta Constitución me da la impresión de que es más reposada, a pesar de todas las circunstancias en las que se estaba produciendo, probablemente porque la reacción era frente al extranjero, no era frente a los nobles, y porque tenía una elaboración más plural, puestos a poner, a decir, ¿no? Quiero decir, no sé, me da la impresión como que es más moderna en ese sentido, o sea. Es la Revolución Francesa sin guillotina. Eso es. Los franceses les cuesta 3 constituciones, nosotros lo hacemos. Eso es. Se dirá, bueno, porque ya ha tenido toda la experiencia anterior. Es muy posible, pero bueno, también es muy posible que hay que tener en cuenta que allí luego empiezan a derivar. Es decir, luego nos vamos a los 3 cónsules, luego al cónsul, luego al imperio, luego al no sé qué. O sea, y en ese momento estábamos en el imperio. O sea, que el imperio que nos atacaba. Entonces, estábamos volviendo atrás, pero al mismo tiempo de una manera más moderna, por decirlo de una manera más, ¿cómo podría decir? Racional, no sé cómo explicarlo, menos pasional. Quizás es que la figura del rey es una figura. Sí. Pues el rey en el exilio, el rey secuestrado que va a volver, no es el enemigo. Cuando es una esperanza de bueno, es el deseado, claro, es el deseado en realidad. Más cautela frente al monarca que la Constitución norteamericana sería equivalente. Habiendo sido una revolución anti-monárquica. Porque la revolución americana es el parlamento, no es el rey. Sí, pero no hay nada, mucho más cautelas que en relación con En fin, o sea, merece todas las conmemoraciones que se hacen, sin ninguna duda, y todos los estudios que se hacen y cuando se leen. Por eso decía al principio que los textos son preciosos, no es ya solo que están, o sea, expuestos como una tal, sino que es que deberíamos asimilarlos y exprimir todo su significado, ¿no? Pues muchísimas gracias, un lujo, Piedad. Gracias por dedicar mucho tiempo. Sé que tienes una ponencia además en canal abierta en la Comisión de Justicia. Bueno, esto te parece poco, pero o sea que dedicarnos esta tarde de martes es un lujo para nosotros y por eso te lo pedimos. Muchísimas gracias. Tanto Rafa como Iago y yo mismo convocaremos para las próximas sesiones. Muchísimas gracias a los que habéis venido y los que estáis en casa o en los despachos. Muchas gracias.